¿Puedes colocar en la pantalla entera? Te agradezco. Bueno, el tema nuestro es pericarditis. No sé si me escuchan ahora correctamente. Y ven en la pantalla suya el título que fue extraído de la Universidad Experimental de Milán. Si ven, confirmen, por favor, y si escuchan también. Sí. Bueno, en relación entonces con esto de la localización del pericardio, su importancia del pericardio, ustedes sí han podido ver esto en la anatomía. La conformación de lo que se llama el pericardio fibroso y el pericardio seroso. La próxima. En relación con este tema, pues, si nosotros vemos esa adhesión de la parte visceral y lo que se deja parte libre de la parietal, va a dejar un espacio que contiene aproximadamente unos 30-50 mililitros de líquido pericárdico. Esto se debe a la ultrafiltración que existe del sistema sanguíneo y que nos va a permitir permanentemente tener esta cantidad que va a hacer con que la motilidad del corazón sea garantizada y también cierto grado de protección a lo que serían las infecciones y obviamente que esto nos debe durar la vida entera. En estas condiciones el miocardio y el corazón en general va a tener confort en las diferentes posiciones porque va a estar anclado el pericardio de diversas formas que anatómicamente ustedes ya las conocen. La próxima. También brinda pues el líquido pericárdico una cierta defensa antibacteriana y que va a permitir tener una motilidad acorde con el crecimiento de las cavidades, una fisiológicamente a lo largo de la vida y otra que puede estar relacionada con incrementos de volumen en las áreas cardíacas y también en las situaciones de derrame pericárdico. Cuando esto sucede, el corazón tiene una adaptación por parte del pericardio para que el corazón pueda adaptarse también correctamente y no sufra mayores traumas. Diferente es cuando el líquido se acumula muy rápidamente y nosotros no tenemos ya esa posibilidad de adaptación porque si es en forma aguda el incremento del líquido, esto no va a ser posible y por ende el corazón va a sufrir y todo un sistema orgánico. La próxima. En lo que se refiere a las enfermedades del pericardio, deberíamos repasar y tener conceptos sobre la pericarditis aguda, el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, que es lo que nos toca ver. ¿Seguiremos? Entonces, en la pericarditis el proceso es un proceso inflamatorio que se va a deber a varias razones que a continuación las vamos a mencionar y esto hace que como nosotros tengamos un proceso inflamatorio que va a permitir también la extravasación del líquido en las capas del pericardio y este aumento del líquido puede presionar en el área cardíaca, pero no siempre es así porque el proceso inflamatorio no necesariamente
deja un derrame pericárdico importante. La próxima. ¿Qué causa la pericarditis? Las pericarditis pueden ser de origen micótico, viral. En el infarto agudo del miocardio, muchas veces por el proceso contiguo que tiene del daño miocárdico con la parte del pericardio, pues deja un proceso inflamatorio y se va a manifestar tal cual como se manifiestan los demás eventos. Pueden ser metabólicos, como por ejemplo la urémica, enfermedades neoplásicas con metástasis, ya sea del pulmón, de las mamas, la leucemia en particular, y los procesos de irradiación con motivos de tratamiento. La próxima. Siguiendo con lo mismo, la sarcoidosis, por la hipersensibilidad y alteraciones comunes a fármacos, los trastornos autoinmunitarios como la fiebre reumática aguda, el lupus eritematoso, artritis reumatoidea. Lo traumático también suele ser una común porque puede haber un daño directo al pericardio con extravasación de líquidos diferentes en la cavidad pericárdica. La próxima. En cuanto se refiere a las clasificaciones, en la pericarditis puede ser conceptuada, dependiendo de algunos autores, cada vez se reduce menos eso, pues se considera hasta las 6 semanas, pero un proceso agudo está entre las 3, desde el inicio hasta las 3 semanas o 6 semanas. Puede ser de características fibrenosas o con derrame. Entonces hay pericarditis agudas que pueden estar por encima de las 6 semanas y las crónicas que se extenderían después de los 6 meses. La próxima, por favor. En la pericarditis infecciosa, vamos a ir pasando esto un poco rápidamente. Tenemos las virales, bacterianas. La próxima. De acuerdo con la mebiasis, la tuberculosis, cada vez se ve menos pericarditis tuberculosa. De acuerdo con el desarrollo de los países, esta enfermedad también ha ido disminuyendo muy progresivamente. Y se van incrementando otro tipo de enfermedades, particularmente relacionadas con los órganos que van fallando, como el riñón, que dejan una pericarditis también. Pero en cuanto se refiere a la parte aguda, suele ser la viral, la más importante y la más común en todo el mundo. La próxima. En el postinfarto ya hemos comentado algo y esto más o menos se repite de acuerdo con lo que hemos comentado sobre las causas. Continúa, por favor. También el SIDA ha ido disminuyendo progresivamente y aunque se presenta ya no es en la fase más florida del SIDA, porque son detectados muy fácilmente hoy en día los procesos de enfermedad y también sus complicaciones son tratadas a tiempo. La próxima. Entonces, habíamos mencionado este conjunto de características de sujeción de lo que es el pericardio y la efusión en la pericarditis aguda puede ser que sea por encima de los 50 mililitros, comience a subir de 200 mililitros o un poco más. Pero la adaptación del pericardio, como hemos comentado, va a darse cuanto más crónico sea el proceso. Y de esa manera no vamos a alterar el sistema
de presión intrapericárdica. Hay que recordar que es más o menos igual que el de la aurícula derecha. La aurícula derecha se maneja con bajas presiones. Entonces nosotros si tenemos 5 milímetros de promedio en las auriculares, la de telediástole generalmente en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo está caracterizado por tener de 5 a 7 milímetros de mercurio. Entonces no se va a dar en cantidades pequeñas una compresión de lo que serían las cavidades derechas. Si nosotros vamos incrementando progresivamente esta cantidad de líquido, pero abruptamente se llega a tener 500 ml, por ejemplo, la adaptación del pericardio no va a ser la correcta y por lo tanto va a aumentar su presión intrapericárdica. Aumentando esa presión intrapericárdica va a sobrepasar con mucho a las presiones que se están manejando en el lado del corazón y por ende las van a comprimir. Esto va a dar una serie de alteraciones que cuanto más agudas y más importantes sean, también en el derrame, como en la cantidad de líquido acumulada por diferentes razones, esta va a presentarse en forma de taponamiento. La próxima. Y está relacionada con la pericarditis aguda con procesos virales que hemos mencionado. Entonces, el paciente cuando acude a la consulta generalmente viene con antecedentes de cuadros gripales o la patología que ha podido llevar al derrame pericárdico o a la pericarditis, que ya los hemos comentado anteriormente. Entonces, una de las primeras manifestaciones puede ser propia de la viriasis contraída y también puede desarrollar dolor pericárdico. Como ustedes saben, el dolor pericárdico no es exclusividad de la pericarditis y que puede ser esta de diagnóstico diferencial con todo lo que es dolor torácico. El dolor torácico es pues importante tratarlo porque vamos a hacer un diagnóstico diferencial apoyados por la anamnesis, características del dolor, forma de presentación, intensidad, interrupción del dolor, qué motivos la causó, qué características piensa el paciente que tiene ese dolor en lo que se refiere a intensidad y desarrollo del mismo. Porque el dolor torácico anterior puede estar relacionado con procesos térmicos, óseos también en esa zona. Otro sería detalles con las cardiopatías isquémicas en general y los órganos adyacentes como el esófago, con una esofagitis. Y todos estos detalles correctamente anotados del investigador van a hacer que tengamos un diagnóstico diferencial mucho más acusado y que nos indican a un mejor diagnóstico. La próxima. En lo que se refiere a otro tipo de manifestación es el que tenga el paciente disnea. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Esto continúa siendo al respecto del dolor. Entonces, como está dándose por una serie de hojas de revestimiento del corazón, pues no va a tener mucha relación con la respiración, por ejemplo, porque el dolor va a ser más continuo, más importante. Su epicentro puede estar en la parte anterior, correctamente, en la zona
de recubrimiento del pericardio y con escasa irradiación. Entonces, la duración es un dolor continuo, como es un roce permanente de las hojas pericárdicas, no tiene pausa en cuanto al dolor, sí en cuanto a la posesión de nuestro paciente. Esto puede estar aliviado en determinados momentos cuando el paciente se sienta la próxima. En lo que se refiere, mencionábamos de la disnea, no es común encontrar esta alteración en nuestros pacientes, porque si no se da un grado de derrame agudo o de taponamiento cardíaco, la disnea es muy probable que no se presente. Cuando exploramos un paciente que tenga cualquier tipo de patología, nosotros hacemos una rutina y nos dirigimos inicialmente a todo lo que es los signos vitales. Ustedes saben cuáles son. Entonces ahí podemos descubrir en la pericarditis que nuestro paciente tenga taquicardia, y que él también pueda tener alteraciones en lo que se refiere a la respiración, pero no en grado extremo, sino que puede tener una elevación de su frecuencia respiratoria. Entonces, seguimos examinando a nuestro paciente, puede tener la fiebre que se puede mencionar, y en lo que se refiere a la exploración, debemos dar continuidad con el cuello. El cuello es importante porque tenemos datos que podemos obtener nosotros del sistema venoso, de la presión venosa que ustedes deberían practicar en sus respectivos temas de la materia. Y la presión venosa es importante. Una presión venosa normal pues estará alrededor de 10 centímetros de agua. Y que cuando existe una presión elevada, habrá que saberla tomar correctamente. En lo que se refiere a las arterias, también hay que tener el cuidado de examinarlas correctamente con la técnica correcta, que nos pueden delatar alteraciones valvulares, por ejemplo, alteraciones agudas que haya podido tener el paciente con determinado sistema valvular, como por ejemplo la insuficiencia aórtica, etc. Las características del pulso son muy importantes porque tenemos que reconocer en la economía, particularmente de la carótida, cómo está el pulso carótido, cómo se está llevando a cabo esa expulsión naturalmente sistólica en la parte arterial y cómo se desarrolla hacia los vasos periféricos. Entonces, pasamos a la exploración general del tórax. El tórax pues, tiene unos puntos de auscultación que ustedes las conocen como focos auscultatorios. En general, lo que nosotros estaríamos yendo a mencionar de importante en la exploración, dónde está el choque de la punta, si está desplazado o no, si tiene características, por ejemplo, de algún levantamiento en la parte del tórax anterior que indique crecimiento del ventrículo derecho, y la palpación es fundamental. Esta palpación la vamos a ir desarrollando con calma a lo largo de todo el tórax para ver si existen frénitos, si existen esos soplos que tendrían referencia con crónica. De ser así, vamos a ubicar la región. Entonces, generalmente no se palpa un roce pericárdico. La exigencia es de que con el fonendoscopio hagamos un recorrido de toda la parte anterior, como se les ha podido explicar en sus prácticas, recorriendo todos los focos que corresponden a la auscultación. El roce pericárdico va a estar en todos los focos, generalmente en todo lo que es la región precordial.
Podemos y debemos lateralizar al paciente para su mejor exploración. Debemos sentarlo al paciente para ver qué características de cambio tiene. Los semiólogos antiguos realmente decían que había dos tipos de roce y que podía estar en la sístole y en la diástole. Pero puede haber dos componentes en la diástole de roce, que es una característica que yo les invito a escuchar en YouTube, en algún tutorial que tengan de posibilidades para encontrar esa materia roce pericardio. La próxima. En lo que se refiere a los exámenes y métodos complementarios de diagnóstico, estos se emplean rutinariamente con diversos motivos cardiológicos. En el área que nos toca comentar de la pericarditis, podemos decir que es bastante útil. O sea, esta expresión eléctrica del corazón puede referir a cambios y a continuación los vamos a ver. Generalmente, como ustedes ven, pues una de las alteraciones es la elevación del ST que ustedes están viendo en sus pantallas. Tenemos ahí una onda R, una onda S, y a continuación de la onda S, ese punto J debería estar un poco más bajo. Entonces debería estar a nivel de la línea isoeléctrica del corazón, y que en este caso no se está presentando, sino más bien está elevada, parece un montículo. La próxima, por favor. Entonces hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de acuerdo con la evolución del proceso. Esto puede presentarse a nuestra exploración y a nuestra visión del electrocardiograma dependiendo de la evolución que ya haya tenido el paciente. Entonces, vamos a hablar de que inicialmente existe elevación del ST. Después esta línea SP se va a ir aplanando y corrigiendo. Y en tercer lugar, se va a volver negativa. La próxima, por favor. Aquí ven unos ejemplos de lo que estábamos mencionando y que ustedes con calma pueden ir visualizando. La próxima. Lo mismo que el comentario anterior. La radiografía de tórax es que nosotros en el tercer año debemos aprender a ver una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax ayuda para ver muchísimas cosas dentro del ámbito general de esta radiografía. En lo que se refiere al área cardíaca, nosotros debemos saber tomar el índice cardiotorácico, que no debe superar a los 0,50, y que si es que hay incremento del área cardíaca, no quiere decir que sea por pericarditis. Puede ser por crecimientos ventriculares y crecimientos auriculares en parte. Entonces, nosotros debemos tener el cuidado de hacer la solicitud de diversas proyecciones. Podemos poner la proyección lateral, esta que vemos es postero anterior, que normalmente en un derrame pequeño no nos va a dar mayor cantidad de información. Es diferente en la pericarditis constrictiva y en la pericarditis crónica o alteraciones crónicas de enfermedades del pericardio que ya nos avisen de que tiene calcificación el pericardio. Entonces, si hay grados muy elevados de derrame, esto va a tener unas imágenes radiológicas propias de copa de champán invertida que nos avisarían de que podría tratarse de una alteración por incremento de líquido en el pericardio. La próxima. Aquí aprovechamos de comentar un poco, si nos da tiempo podemos ver imágenes al respecto de una de las técnicas más importantes, que es la ecocardiografía. La ecocardiografía es
un método de diagnóstico que progresivamente ha ido evolucionando. Esta ecocardiografía pues tiene alta sensibilidad con el líquido, entonces los derrames en general se van a ver. Y un método correcto es el bidimensional, por ejemplo. Pero se nació a esta técnica con un método del modo M, creció al bidimensional. El bidimensional te permite medir las cavidades, ver si hay líquido pericardio, la cantidad de que existe, si permite o no una compresión de del ventrículo derecho y la aurícula derecha, el comportamiento de las válvulas, características y tamaños de las cavidades, características de esas válvulas, lesiones que puedan contener, ver el gasto cardíaco, ver la planimetría que se puede hacer en la ecocardiografía. Quiere decir que es un método de diagnóstico muy importante que puede sumarse a otros, pero el mejor método es la ecocardiografía. Esto que continúan viendo ustedes aquí es la evolución de una pericarditis, el tiempo que tiene de evolución, las características que va a llevar y eventualmente puede llevar a un taponamiento cardíaco, pero no es lo oficial. Dependiendo del tipo de pericarditis, esto se va a desarrollar, por ejemplo, procesos crónicos como la insuficiencia renal, que van a ir progresando a la pericarditis constrictiva. La próxima. Entonces, esto lo hemos comentado, la tomografía puede ser un apoyo. La próxima. En lo que se refiere a los exámenes, también debemos llevar en consideración una batería de laboratorio. Entonces, para eso, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica. Debemos llevar en consideración la solicitud de troponinas y también de transaminasas. Entonces, una batería común podría ser llevar al laboratorio a que nos brinde renovando la creatinina, los iones, las troponinas, y que estas salen de inmediato y pueden descartar rápidamente el que se trate de algún infarto agudo. Específicamente, de acuerdo con la patología, pueden pedir mayor cantidad de información para saber si nuestro paciente tuvo o tiene enfermedades sistémicas correspondientes a fallo renal, habrá que pedir también exámenes complementarios al respecto de lo que es un perfil de hígado. La próxima. El diagnóstico diferencial con el infarto agudo del miocardio se lo puede establecer también con el electrocardiograma, pero no es la única patología que interesaría. Continúa, por favor. El diagnóstico diferencial ya hemos mencionado que una de las partes importantes es que nosotros sepamos recabar la información del paciente. O sea, hacer una buena anamnesis para cada uno de los diagnósticos diferenciales es indispensable. Ver los antecedentes de la persona, características de todo lo agudo que ha sufrido. La próxima, por favor. Puede seguir porque es repetición de las pericarditis en cada una de las patologías mencionadas. Puedes dar continuación, por favor. Puedes avanzar todo lo que es pericarditis constrictiva. El proceso de constrictiva es que se va a desarrollar, obviamente, un proceso de que se forma una coraza, la parte del pericardio,
por las diferentes patologías que hemos comentado, como por ejemplo se puede ser en la tuberculosis, y ahí sí la cantidad de eventos que van a suceder son mayores para el paciente. Nuestro paciente puede acudir por disnea de esfuerzo, por apnea, por una debilidad muy importante que está sumada a la enfermedad de base, por palpitaciones y alteraciones que nos muestran de que hay un grado de compromiso de compresión. Como no hay una expansibilidad correcta por parte de los ventrículos, particularmente derechos, al aumentar las presiones telediastólicas, lo que vamos a tener nosotros también es un incremento de la presión. Y lo que pasa es que las presiones se pueden igualar, tanto las telediastólicas como las auriculares. De esta manera, igualándose las presiones, vamos a tener nosotros alteraciones que reflejen en, por ejemplo, el cuello, un incremento de la presión venosa. De acuerdo con ese incremento de la presión venosa, va a correr ese incremento hacia el lado derecho. Por lo tanto, vamos a tener una hepatomegalia con dolor correspondiente en la región. De acuerdo con un fracaso hepatorenal, vamos a tener edemas, vamos a tener ascitis, y de esta manera se va desarrollando una enfermedad con progreso caótico. La próxima. En cuanto se refiere a la exploración de los signos vitales, uno de los cuidados que hay que tener es el revisar el pulso. El pulso en general no tiene alteraciones por causa de la respiración profunda. En cambio, como no hay adaptación porque tiene una fase constrictiva en el pericardio, nosotros podemos tener una disminución del latido arterial cuando la persona respira profundo. Quiere decir que hay un pulso paradójico, pero también hay una presión arterial paradójica, porque la presión disminuye, como no hay una adaptación correcta a través de las diferentes leyes que se deben cumplir para el corazón. Estas no van a tener una expulsión correcta en las sístoles siguientes porque han tenido una disminución de su ingreso. La próxima, por favor. Los métodos complementarios siguen siendo los mismos y lo que tenemos que poder revisar con también cuidado es la radiografía que puede mostrar calcificaciones del pericardio. Pero quien nos va a enseñar mejor estas alteraciones, así como el derrame, la coraza que está formándose en el pericardio, sigue siendo la ecocardiografía, que sumadas al ecodoppler color y a todo lo que sea lo espectral, les va a ayudar a ustedes a tener un diagnóstico mucho más preciso. La próxima. El diagnóstico diferencial tiene que llevarse a cabo por todo lo que nos vaya brindando la historia clínica, ¿cierto? Entonces ya hemos repasado una buena historia clínica y nos vamos a tener que enfrascar en algunos diagnósticos que hablen de un mal funcionamiento del ventrículo derecho, de que lleven consecuencia alteraciones valvulares como la tricúspide, que tenga una posibilidad de miocardiopatía restrictiva o una insuficiencia cardíaca congestiva que ustedes ya deben conocer. La próxima. El derrame pericárdico está relacionado con las diferentes materias que hemos llevado, la cantidad de líquido que se va a derramar en la cavidad y las características. Entonces, más o menos es la repetición de todo lo anterior que pueden causar derrames diferentes.
El cuidado a la exploración de pacientes que tienen derrame pericárdico es que un día se puede escuchar un roce pericárdico correctamente, pero al día siguiente no. Esto puede ser en razón de que haya existido un incremento del derrame pericárdico. Por tanto, hay que hacer controles ecocardiográficos en estos pacientes con mayor frecuencia. Y también vigilan nuestro tratamiento. Si disminuye el derrame, las características del derrame se van dando de menor cantidad, ya no existe roce, puede ser que el tratamiento haya sido efectivo. Entonces, ustedes tienen avance de esta hora, creo que en este momento ya no deberían estar en esta materia. No sé si estoy en lo correcto o tienen 10 minutos. Entonces, si quieres, Alan, damos continuidad para hablar, que me da para hablar algo de taponamiento cardíaco, porque ya han concebido ustedes que el derrame pericárdico, si se lleva continúa en una cantidad importante, puede ocasionar un taponamiento que estará a continuación. Entonces sí hay que vigilar el derrame pericárdico. Esas son sus causas. La próxima. La clínica ya la hemos mencionado, continúa hasta llegar a taponamiento. Déjalo ahí un ratito. Esto nos va a servir para ver la ecocardiografía. Pero yo no puedo apuntar desde aquí. Les invito a ver en YouTube ecocardiografías del derrame pericárdico. Van a ver ustedes diferentes posiciones donde se ve correctamente la parte negra que está delante de la masa ventricular izquierda y derecha. Es en esa gráfica una extensión negruzca muy importante hacia adelante y hacia la punta. Entonces el derrame es importante. Cuando existe taponamiento, voy a mandarles yo links donde puedan ver la materia gráficamente. Les voy a mandar unos links relacionadas con derrame pericárdico, con taponamiento cardíaco, y les voy a mandar en PDF alguna cosa de buen gusto relacionada con la materia. Esto que hablábamos del derrame pericárdico, la presentación de algunas figuras más o menos de invitación hacia lo que es el derrame pericárdico, es esa de la radiografía de tórax que están viendo, que tiene un acúmulo mayor de líquido. Pero no podríamos nosotros decir que eso pertenece a una cardiopatía valvular o exclusivamente a derrame pericárdico. Lo ideal es hacerles una ecocardiografía. La próxima. Continúa, por favor. Cuando llegamos al tema del taponamiento cardíaco, ustedes deben tener conocimiento de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco les voy a invitar a recordar lo que es la sístole, la diástole, la presentación de cada uno de los sonidos, el primer sonido que se ve, el segundo, el tercero y el cuarto, y la intensidad de los mismos deben repasar para las valvulopatías que vienen a continuación. Y repasando este ciclo cardíaco, me voy a fijar la diferencia de presiones que hay entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, esa materia te las dejo para que ustedes vayan revisando. Si abruptamente yo tengo líquido en el pericardio, y esta es de gran volumen, como esos 200 que se indican en la gráfica, la adaptación del pericardio
no va a ser la correcta, no va a tener posibilidades de dilatarse ni ampliar su capacidad de recepción de los líquidos que le lleguen y va a comenzar a comprimir el lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Si nosotros aplastamos esas cavidades, la presión va a aumentar hacia atrás, que hemos comentado en la pericarditis constrictiva, y esto se va a tornar realmente algo muy importante para el paciente, porque va a acudir con molestias correspondientes a una hepatomegalia aguda que haya tenido y edemas también. Y hacia adelante no va a haber un flujo correcto, porque el ventrículo derecho comprimido también no va a hacer que su sístole sea efectiva. Al no ser efectiva, va a dejar menor cantidad de sangre para la circulación general. Si llega menor cantidad de sangre hacia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo tiene pobre cantidad de sangre para mandar hacia el exterior. Entonces, aquí comienzan a salir algunos síntomas que puede referir el paciente, es la disnea. Porque la presión telediastólica se habría elevado, la aurícula izquierda aumenta de su presión y por lo tanto los capilares pulmonares también van a sufrir aquello. El paciente tiene disnea y puede tener muy bajo gasto cardíaco, que la disnea sea de reposo. Por lo tanto, es una situación muy importante para su tratamiento. Y eso generalmente es la pericardiocentesis. Pero si tenemos esto de taponamiento cardíaco, ahora nos explicamos también por qué el paciente puede tener un pulso paradójico y por qué puede tener una presión arterial paradójica. La exploración del tórax del paciente tiene que ser muy meticulosa, porque esas son las causas, la podemos ir pasando. Seguimos hacia adelante y cuando yo examino al paciente, podemos continuar. Debo examinar, como hemos dicho, en toda su experiencia, no solamente ver la caja torácica como una cajita de resonancia de sonidos, sino ver la extensión de todo un desarrollo de exploración. Ustedes van a ir repasando en sus materias prácticas o en sus respectivas habilidades de cómo se explora correctamente en diferentes posiciones, en diferentes laterales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se debe tomar el pulso yugular? ¿Cómo se observa mejor el pulso yugular? ¿Cómo se ve mejor el signo de Kussmaul? Características arteriales correspondientes, la exploración correcta del abdomen también. Y nos fijamos que en la parte que corresponde a lado cardíaco, los sonidos van a estar disminuidos. Obviamente, porque si la causa es también de origen, de aumento del líquido pericárdico, la almohadilla va a ser mayor. Pero no se olviden que no es solamente la gran cantidad de líquido que produce el taponamiento. Les regalo una pregunta para el examen. Es el infarto de miocardio. Necesitas 4 gotas para producir un taponamiento cardíaco. ¿Por qué se ha roto la pared? Se ha roto la pared, por ejemplo, en el infarto del ventrículo derecho, se rompió la pared y deja extravasar sangre. La alarma de los neurotransmisores, vasoreceptores, vasoreceptores, es que el corazón debe parar de funcionar. Y el cuadro es similar al mostrado por el taponamiento con gran cantidad de.
Siguiendo el único tratamiento que no mejora con la pericardiocentesis es justamente la del infarto del miocardio. Porque si has tenido un taponamiento por infarto agudo de miocardio, vas a tener un bajo gasto, vas a tener un shock cardiogénico, vas a tener pobre derrame pericardio. Las manifestaciones de la exploración son muy parecidas, pero si tú practicas una pericardiocentesis, vas a igualar la presión atmosférica con la del pericardio, o la del pericardio con la atmósfera, porque le estás poniendo un tubo de conexión. Por lo tanto, el corazón interpreta de que todo está arreglado y comienza a tener contracciones vigorosas que pueden ampliar ese infarto de miocardio y por ende el cuadro que viene a continuación, que es la muerte. Entonces, no sé si queda alguna diapositiva. El diagnóstico también se la va a desarrollar con lo que hemos hablado de todo lo que corresponde a la imagenología. Como les he prometido, a lo largo de la semana les voy a mandar el restante. Ese día es puro cuento y espero que hayamos resumido y pidiendo disculpas de la anterior vez. Algo hay en mi computadora que el hacker me dijo que esa computadora no puede enviar nada para presentación. Muchas gracias y nos veríamos, creo que en mayo, ¿no? Sí, una semana. Gracias, Alan, por tu ayuda efectiva. Gracias, doctor. A ustedes todos, que les vaya muy bien, que tengan buen día y aprovechen su día. Chao, doctor. Adiós, adiós.